La mañana en que enterraron a don Leocadio Barreneche, todo el pueblo creyó que la historia había terminado. Pero apenas 2 días después, sus propios hijos estaban enfrentados por una herencia que parecía imposible de entender. Porque mientras Gaudencio recibió el rancho entero, los corrales, las tierras y los derechos del agua, Eloísa recibió solamente una cocina olvidada, una habitación vieja y 200 pesos. Y aunque todos pensaron que aquello era una injusticia, nadie imaginaba que el viejo ranchero había dejado escondida una verdad capaz de cambiarlo todo. Una verdad que había permanecido escondida durante toda una vida y que demostraría que ninguno de los dos era quien creía ser. Si usted cree que lo que un padre deja en silencio puede pesar más que todo lo que dijo en vida, déjenos su like ahorita, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ningún relato. Alguien en su familia guardó un secreto hasta el último momento. Hubo algo que descubrió después de que ya no podía preguntar. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? 2 días después del entierro, el testamento fue leído en la sala principal de la Herradura Vieja. Estaban presentes Gaudencio, Eloísa, el padre Abundio, doña Casilda y varios vecinos del pueblo. Todos esperaban un reparto sencillo. Pero cuando el notario terminó de leer, nadie entendió lo que acababa de escuchar. Porque don Leocadio había dejado el rancho entero, los corrales, las tierras y los derechos del agua a Gaudencio. Y a Eloísa le había dejado solamente una cocina olvidada, una habitación en el ala sur y 200 pesos. Eso era todo. Y aquella decisión fue el comienzo de una verdad que llevaba décadas escondida. Don Leocadio Barreneche había sido en vida un hombre de pocas palabras y muchos actos. No era el tipo de hombre que explicaba lo que hacía mientras lo hacía. Era el tipo de hombre que lo hacía, y si usted estaba cerca y era observador, aprendía. Si no era observador, no aprendía y él no perdía el tiempo lamentándolo. Había criado a Gaudencio y a Eloísa de esa manera, con presencia, no con discurso, con trabajo compartido, no con palabras de cariño que nunca le salieron naturales. Cuando Gaudencio tenía 8 años y le preguntó por qué el agua del arroyo bajaba más turbia en agosto, Leocadio no respondió. Lo llevó de la mano hasta el borde del cauce, se puso en cuclillas y le mostró con el dedo la diferencia entre el color del agua en la orilla y el color en el centro. Gaudencio entendió, o creyó entender. Lo que Leocadio no le explicó fue que aquella diferencia de color significaba que algo río arriba estaba removiendo la tierra de una manera que no debería, y que eso era el principio de un problema que iba a llegar 30 años después en forma de pozo seco. Con Eloísa fue distinto y fue igual. Distinto porque ella no se quedaba quieta a observar, hacía preguntas, exigía respuestas, y cuando no las recibía se enojaba. Igual porque él tampoco le respondía. Le enseñaba, la llevaba a ver el naranjal al amanecer, cuando las hojas todavía tenían el frío de la noche encima, y le ponía la mano sobre la corteza del árbol más viejo, ese árbol que él había plantado con sus propias manos en 1923, y le decía nomás, escucha. Ella no escuchaba nada, y se desesperaba. Y él se levantaba y se iba, y ella se quedaba ahí sola, furiosa, con la mano sobre la corteza del árbol, hasta que se le pasaba el enojo, o hasta que la corteza la aburriera. Lo que ninguno de los dos supo durante décadas fue que esas eran las únicas formas que Leocadio tenía de decirles, te quiero. El cuaderno de piel café existía desde 1941. Leocadio lo había comprado en la papelería de don Macario Fuentes en San Gregorio, un miércoles de mercado, sin decirle a nadie. Lo había llenado con letra apretada y sin reglas, saltando fechas, mezclando cuentas con pensamientos, mezclando registros del rancho con cosas que nunca le habría dicho a nadie en voz alta. Era un hombre que no sabía expresarse hacia afuera, pero que descubrió tarde en la vida podía expresarse hacia adentro si nadie lo estaba mirando. El cuaderno llevaba 10 años sobre la mesa de la cocina, a la vista,
y nadie lo había abierto porque parecía un cuaderno de cuentas, y los cuadernos de cuentas en los ranchos son objetos tan comunes que se vuelven invisibles. 3 noches antes de morir, Leocadio lo había sacado del cajón donde lo guardaba, lo había puesto sobre la mesa y se había quedado mirándolo un rato largo. Rosendo Chaires, el trabajador más viejo del rancho, había entrado a la cocina a buscar agua y lo había visto así, sentado, mirando el cuaderno con una expresión que Rosendo no supo nombrar en ese momento, pero que después, cuando ya todo había pasado, identificó claramente como la expresión de alguien que por fin está dejando ir algo que cargó demasiado tiempo. Leocadio no levantó la vista cuando Rosendo entró. Nomás dijo: «El agua está en la jarra, Rosendo». Y Rosendo tomó el agua y se fue, porque con el patrón había aprendido que las preguntas no servían de nada. Esa fue la última conversación que tuvieron. El testamento se leyó 2 días después del entierro, en la sala principal de la Herradura Vieja, con el notario Primitivo Zárate sentado detrás de una mesa que se había traído de la recámara, porque la mesa de la sala estaba rota desde noviembre y nadie la había mandado arreglar. Estaban presentes Gaudencio, Eloísa, el padre Abundio Serrano, doña Casilda Muruaga, Rosendo Chaires y 3 vecinos del pueblo que fungían como testigos, tal como lo exigía la costumbre, aunque la ley no lo requiriera. El testamento de Leocadio era un documento extraño, no porque fuera complicado, sino porque era excesivamente específico en algunas cosas y completamente silencioso en otras. Dejaba el rancho entero, los corrales, el potrero norte, los derechos sobre el arroyo de las Ánimas y la casa principal a Gaudencio. Le dejaba a Eloísa la cocina, la recámara del ala sur, el naranjal enfermo y 200 pesos en efectivo que el notario sacó de un sobre que olía a papel viejo. Eso era todo. Gaudencio escuchó su parte con la cara quieta. Eloísa escuchó la suya con una quietud diferente, el tipo de quietud que no es calma sino contención. Cuando el notario terminó de leer, ella preguntó, con una voz que no temblaba porque ella había decidido que no iba a temblar: «¿Eso es todo?». El notario dijo que sí, que eso era todo lo que él había depositado ante la fe de su oficina. Eloísa asintió, dobló las manos sobre el regazo y no dijo nada más. Gaudencio alcanzó a ver desde el otro lado de la sala cómo la quijada de su hermana se tensaba de una manera particular, la misma manera en que se le había tensado en el entierro, en la misa, en cada momento desde que llegó al rancho 4 días atrás. Era una tensión que él conocía desde la infancia y que significaba que ella estaba guardando algo enorme en un lugar muy pequeño, y que tarde o temprano eso iba a salir de alguna forma que no iba a ser buena para nadie. Doña Casilda Muruaga, sentada en la silla más cercana a la puerta, no dijo nada, pero cuando el notario recogió sus papeles y la gente comenzó a moverse, ella miró el cuaderno de piel café que seguía sobre la mesa de la cocina, visible desde la sala, y sus labios se movieron un momento sin emitir sonido, como si estuviera rezando o como si estuviera hablando con alguien que no estaba ahí. Esa tarde, mientras Gaudencio revisaba los libros de cuentas del rancho con el ceño fruncido y el lápiz en la mano, Eloísa caminó hasta el naranjal. Era tarde de octubre. El sol bajaba despacio por detrás de las colinas y el naranjal quedaba bañado en una luz color ocre que hacía que hasta las hojas enfermas parecieran hermosas. Ella caminó entre los árboles despacio, tocando la corteza de algunos, mirando las hojas amarillas que no deberían estar amarillas todavía, los frutos pequeños y manchados que no habían llegado a madurar bien ese año. El árbol más viejo estaba al centro, el que Leocadio había plantado en 1923. Era el más grande, el más torcido, el que tenía la corteza más gruesa y más cuarteada. También era el más enfermo. Tenía manchas oscuras en el tronco que Eloísa reconoció como la señal de un hongo que había visto en otros lugares
y que si no se atendía iba a matar el árbol en 2 o 3 temporadas. Ella puso la mano sobre la corteza, como él le había enseñado tantas veces que hiciera, y se quedó quieta. No escuchó nada, pero tampoco se fue. Se quedó ahí parada con la mano sobre la corteza del árbol más viejo del rancho hasta que oscureció, y nadie la fue a buscar, y ella no fue a buscar a nadie. Esa noche, Gaudencio golpeó la puerta de la recámara del ala sur, donde Eloísa ya estaba instalada, y le dijo a través de la puerta: «Mañana necesitamos hablar de las deudas». Ella respondió desde adentro: «Lo sé», y no salió. Sobre la mesa de la cocina, el cuaderno de piel café seguía esperando. La mañana siguiente fue fría. En Hidalgo, octubre puede ser el mes más traicionero porque los días engañan con su sol limpio, pero las noches ya saben que el invierno va llegando, y los amaneceres son un territorio de nadie donde el frío de la noche todavía no se ha rendido del todo. Gaudencio estaba en el potrero norte cuando llegó el representante de don Tiburcio Valdivia. Era un hombre joven, con traje que se veía costoso pero que estaba mal cortado para él, y con la costumbre de los hombres que llevan mensajes de personas poderosas de hablar con una amabilidad que en realidad es una forma de presión. Se llamaba Eleazar, y dijo que don Tiburcio quería expresar sus condolencias en persona, pero que los negocios no lo habían permitido, y que en su lugar le mandaba sus respetos, y, si no era mucho preguntar, le gustaría conocer cuáles eran los planes de la familia Barreneche con respecto al arroyo de las Ánimas y la naciente del Potrero Este, que, como bien sabía el señor Gaudencio, era un recurso hídrico de interés para toda la región. Gaudencio escuchó todo eso con la cara quieta. Era una cara que había aprendido de Leocadio, esa cara que no da información. Dijo: «Dígale a don Tiburcio que los planes de la familia Barreneche con respecto al rancho son los mismos de siempre, seguir trabajando». Eleazar sonrió. Dijo que se lo haría saber, y antes de irse, como si fuera una ocurrencia, mencionó que entendía que había algunas deudas pendientes del rancho con el Banco Regional, y que si en algún momento la familia necesitaba liquidez, don Tiburcio estaría más que dispuesto a explorar algún arreglo que beneficiara a todos. Cuando el hombre se fue, Gaudencio se quedó mirando el polvo que levantaba el caballo al alejarse, y pensó que tenía menos tiempo del que creía. Esa noche le contó a Eloísa lo que había pasado. Estaban sentados en la cocina, con la lámpara de petróleo en el centro de la mesa, y el cuaderno de piel café a un lado, todavía cerrado, todavía esperando. Gaudencio le explicó los números, las deudas con el banco, el costo de reparar el pozo, el estado del naranjal, la necesidad de contratar un par de peones más si querían levantar la cosecha antes de que el hongo se extendiera más. Eloísa escuchó todo. Luego dijo: «¿Y qué quieres que haga yo?». Gaudencio dijo: «Necesito que te quedes un tiempo más. No puedo manejar todo esto solo». Ella lo miró. Dijo: «Tú tienes el rancho, yo tengo una cocina y 200 pesos». Él dijo: «Eloísa». Ella dijo: «No me digas Eloísa con esa voz. Sabes perfectamente lo que ese testamento significa». Él dijo: «Significa que papá confió en mí para mantener esto andando». Ella dijo: «Significa que nunca me quiso igual». Y los dos se quedaron en silencio, con la lámpara entre ellos y el cuaderno de piel café a un lado. Doña Casilda Muruaga llegó al rancho al día siguiente temprano, con un recipiente de atole y la excusa de que quería ver cómo estaban los muchachos. Era una mujer de 73 años, pequeña y seca como la madera vieja, con unos ojos oscuros que veían demasiado y una costumbre de guardar silencio en los momentos exactos en que el silencio dice más que las palabras. Había conocido a Leocadio Barreneche desde antes de que él llegara a San Gregorio. Lo había conocido en circunstancias que ella nunca había contado a nadie, porque le había prometido no contarlo, y Casilda Muruaga era de las personas para quienes una promesa es exactamente lo que dice ser, algo que no se rompe. Pero había diferencia entre no romper una promesa y cargarla sola para siempre, y Leocadio se había muerto sin liberarla.
Eloísa la recibió en la cocina. Le ofreció café que ella rechazó amablemente. Le aceptó el atole. Se sentaron una frente a la otra, y Casilda se quedó mirando el cuaderno de piel café que seguía sobre la mesa. Eloísa siguió su mirada. Dijo, «Es de él, creo. No lo hemos abierto». Casilda dijo, «No». Eloísa dijo, «Gaudencio cree que son cuentas del rancho». Casilda no dijo nada por un momento. Luego dijo, «¿Y tú qué crees?» Eloísa lo miró. Dijo, «Yo creo que si fueran nomás cuentas del rancho, no lo habría dejado sobre la mesa». Casilda asintió despacio. Dijo, «Leocadio era un hombre que hacía las cosas con propósito. No tiraba nada por accidente». Eloísa la miró con atención. Dijo, «Usted lo conocía bien». Casilda dijo, «Lo conocía desde antes de que este rancho existiera». Eloísa dijo, «¿Desde cuándo?» Y Casilda se quedó callada. No porque no supiera la respuesta, sino porque todavía estaba peleando consigo misma sobre cuánto podía decir y cuánto tenía que seguir callando. La promesa pesaba, pero también pesaba ver a esa muchacha, que ya tenía 40 años, y no era ninguna muchacha, pero que para Casilda seguía siendo la niña que Leocadio había traído al rancho envuelta en un rebozo de color azul, sentada frente a ella sin saber nada de lo que tendría que saber. Dijo, «Desde hace mucho tiempo, Eloísa, desde antes de que tú nacieras». Y en eso dejó la conversación. 3 días después del testamento, Gaudencio y Eloísa trabajaron juntos por primera vez. No fue una decisión sentimental, fue una decisión práctica. La acequia principal estaba tapada y Gaudencio no tenía suficientes brazos para limpiarla él solo antes de que el agua empezara a acumularse en el lugar equivocado y arruinara la poca hierba que quedaba en el potrero sur. Rosendo Chaires estaba disponible, pero tenía la rodilla mala desde agosto. Los otros 2 peones que quedaban en el rancho eran jóvenes y fuertes, pero no conocían la acequia bien. Eloísa conocía la acequia. La había limpiado con Leocadio cuando tenía 12 años, y con Gaudencio cuando tenía 15, y sola varias veces después. Antes de irse del rancho, cuando se fue, la acequia había sido una de las cosas que más había extrañado. No por la acequia en sí, sino por lo que significaba limpiarla, el trabajo concreto, el resultado visible, la satisfacción de abrir el paso del agua y ver que el agua fluía a donde tenía que ir. Trabajaron en silencio la mayor parte del tiempo. Eloísa en un extremo, Gaudencio en el otro, acercándose poco a poco hacia el centro donde estaba el tapón principal, una acumulación de tierra, ramas y piedras pequeñas que el verano había ido depositando con paciencia. Cuando llegaron al tapón y empezaron a trabajar juntos para quitarlo, Gaudencio dijo sin levantar la vista, «Sé que no fue justo». Eloísa no respondió de inmediato. Siguió removiendo tierra con la pala. Luego dijo, «¿Qué parte?» Gaudencio dijo, «El testamento». Eloísa dijo, «¿Tú crees que él lo sabía?» Gaudencio dijo que no era justo. Eloísa dijo, «Sí». Gaudencio pensó un momento. Dijo, «Creo que él no pensaba en términos de justo e injusto. Pensaba en términos de lo que servía para mantener el rancho andando». Eloísa dijo, «Sí, y yo no servía para eso». Gaudencio la miró. Ella no lo miraba a él. Seguía trabajando. Él dijo, «Tú te fuiste». Ella dijo, «Me fui porque no había lugar para mí aquí». Él no respondió, y los dos siguieron trabajando en silencio hasta que el tapón cedió y el agua empezó a fluir. Despacio primero, luego con más fuerza, limpiando su propio camino entre la tierra removida. Don Tiburcio Valdivia llegó en persona el 5.º día. Era un hombre de unos 55 años, corpulento, con bigote grueso y la costumbre de los hombres que han tenido dinero suficiente tiempo como para que ya no necesiten demostrar que lo tienen. Llegó a caballo, con 2 hombres detrás, y se presentó en la puerta de la casa principal como si estuviera llegando a una visita de cortesía. Gaudencio lo recibió afuera. No lo invitó a pasar. Don Tiburcio dijo que quería expresar sus condolencias directamente, que había tenido mucho respeto por Leocadio, que era un hombre como ya no había.
que entendía que los tiempos eran difíciles para el rancho y que si había algo en lo que él pudiera ayudar, contaran con él. Gaudencio dijo que se lo agradecía. Don Tiburcio dijo que, hablando de ayudar, él había estado pensando. El Banco Regional tenía ciertas deudas registradas a nombre del rancho. No eran pequeñas. Y él sabía, porque tenía amigos en el banco, que el plazo para regularizarlas no era tan largo como uno quisiera, y que si Gaudencio necesitaba liquidez, él podría hacer una oferta justa por los derechos sobre el arroyo de las ánimas. Solo los derechos del agua, no el terreno. El rancho seguiría siendo del rancho. Gaudencio lo escuchó todo. Luego dijo, con la misma voz que usaría para hablar del clima: «Los derechos del agua de la Herradura Vieja no están en venta, don Tiburcio». Don Tiburcio asintió. Dijo que lo entendía, que solo quería que supiera que la oferta estaba ahí. Cuando se fue, Eloísa, que había escuchado desde la ventana de la cocina, salió y se paró junto a Gaudencio. Los dos miraron alejarse a los tres jinetes por el camino de tierra. Ella dijo, «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que el banco actúe?» Gaudencio dijo, 3 meses, quizás 4 si negociamos bien. Ella dijo, «¿Qué necesitas?» Él la miró. Ella seguía mirando el camino. Dijo, «¿Vas a ayudarme?» Ella dijo, «A mí me dejó una cocina. Y esta cocina está en este rancho. Así que sí». En los días que siguieron, el rancho impuso su ritmo sobre el dolor. Eso era lo que los ranchos hacían. No esperaban. El pozo necesitaba revisión. El naranjal necesitaba atención. Los corrales de piedra tenían una sección que amenazaba con derrumbarse en el Potrero Norte desde antes de la muerte de Leocadio, y que Gaudencio había postergado porque no había tenido corazón para pedir más trabajo a los peones en plena temporada de duelo. Eloísa no preguntó. Tomó una pala y fue al Potrero Norte. Gaudencio la vio desde lejos y tardó un momento antes de ir también. No porque no quisiera ayudar, sino porque verla trabajar la tierra con esa manera particular de clavar la pala, con el pie izquierdo empujando el filo hacia la tierra y el cuerpo inclinado exactamente en el ángulo correcto, le recordó algo que había olvidado, que ella había aprendido a trabajar el rancho de la misma manera que él, al lado del mismo hombre, con los mismos métodos y los mismos reproches y la misma exigencia silenciosa. Habían aprendido todo del mismo maestro, y habían aprendido bien, los dos. Trabajaron el corral esa mañana sin hablar mucho. Rosendo Chaires les llevó agua a mediodía, y se quedó mirándolos desde la sombra de un mezquite con una expresión que nadie habría sabido descifrar, pero que en él significaba algo parecido a alivio. Esa tarde, mientras Gaudencio revisaba el estado del pozo principal con una vara larga y el corazón apretado por los resultados, Eloísa caminó hasta la acequia y se sentó en el borde, no a trabajar, solo a sentarse, a ver correr el agua que habían limpiado juntos días atrás. El arroyo de las ánimas sonaba diferente según la época del año. En julio era generoso y torpe, derramándose con una abundancia que parecía excesiva. En octubre era cuidadoso, como si supiera que venían meses difíciles y quería administrarse. Eloísa lo escuchó un rato largo y pensó que Leocadio le había enseñado eso también, a escuchar el agua, aunque nunca le había explicado que eso era lo que estaba enseñándole. Se preguntó cuántas otras cosas había aprendido sin saber que las estaba aprendiendo. Se preguntó si esa era, precisamente, la manera en que el legado funcionaba, no como una transferencia declarada, sino como una acumulación silenciosa que uno solo descubre cuando la necesita. Tomó una piedra del borde de la acequia, la tuvo en la mano un momento, luego la puso de vuelta donde estaba. No había nada que hacer con esa reflexión todavía, pero estaba ahí, y era suya, y eso era suficiente por ahora. La tarde en que Gaudencio le mostró el estado real de las cuentas del rancho, los dos estuvieron sentados en silencio durante un rato largo después de que él terminó de hablar. Los números eran claros y malos.
La deuda con el Banco Regional sumaba una cantidad que no era imposible de pagar, pero que requería liquidez que el rancho no tenía en ese momento. El pozo principal había bajado a un nivel que Gaudencio estimaba crítico. Si el siguiente verano era tan seco como el anterior, el agua no iba a alcanzar para el naranjal completo, y habría que elegir qué parte del naranjal sacrificar, lo cual era una frase que dolía solo de pensar. El hongo en el árbol más viejo se había extendido a 2 árboles vecinos, lo que significaba que el problema ya no era un árbol, sino una sección. Y don Tiburcio Valdivia sabía todo eso. Los hombres como don Tiburcio siempre sabían. Tenían gente en el banco, gente en el pueblo, gente en los caminos. No necesitaban espiar. La información llegaba sola a quien tenía el dinero para que llegara. Eloísa dijo: ¿cuánto costaría tratar el naranjal? Gaudencio dijo la cifra. Ella dijo: ¿y rehabilitar el pozo? Otra cifra. Ella sumó en la cabeza, dijo: ¿qué pasa si arrendo el potrero norte? Gaudencio la miró. Dijo: ¿a quién? Ella dijo: hay un criador de ganado en Actopan que lleva 2 años buscando pastizales de temporada. Lo conocí cuando vivía allá. Es hombre de palabra. Gaudencio dijo: ¿cuándo viviste en Actopan? Ella lo miró. Dijo: 3 años. Entre el 4º y el 7º de haberme ido. Gaudencio bajó la vista. Dijo: no sabía. Ella dijo: no me preguntaste. Él dijo: no. Hubo un silencio, no incómodo exactamente, sino honesto, del tipo que reconoce que el tiempo pasó y que en ese tiempo las 2 personas sentadas a la misma mesa se habían convertido en desconocidas parciales sin que ninguna lo hubiera querido del todo. Eloísa dijo: también sé tratar hongos en cítricos. Aprendí en Actopan. Hay un ingeniero agrónomo allá que sabe más de naranjales que nadie en esta parte de Hidalgo. Gaudencio dijo: ¿por qué aprendiste eso? Ella lo miró y tardó un momento antes de responder. Dijo: porque siempre supe que tarde o temprano iba a necesitarlo. Los 2 se miraron. Era la primera vez en la conversación que ninguno desviaba la vista. Gaudencio dijo: ¿siempre supiste que ibas a volver? Ella dijo: siempre supe que el rancho iba a necesitar lo que yo pudiera aprender fuera de él. No es lo mismo. Él asintió despacio, no porque lo hubiera entendido del todo, sino porque entendió que en ese momento la diferencia no importaba tanto como lo que venía después. Dijo: habla con el criador de Actopan. Ella dijo: necesito que me hagas un lugar aquí para quedarme mientras trabajamos esto. Él dijo: tienes la cocina y la recámara del ala sur. Eso es lo que dice el testamento. Ella dijo: ya sé lo que dice el testamento. Él la miró. Dijo: y digo que eso es lo que dice el papel, pero la cocina y la recámara del ala sur siempre fueron tuyas, Eloísa, desde que éramos chicos. Fue lo más parecido a una disculpa que Gaudencio Barreneche iba a producir en un buen tiempo. Eloísa lo recibió sin hacer más de lo necesario. Asintió. Tomó su taza de café, y los 2 volvieron a los números. Fue Rosendo Chaires quien les contó lo del cuarto. Era un martes por la tarde, casi una semana después del entierro. Los 3 estaban sentados en el corredor de la casa, descansando después de un día de trabajo en el naranjal, y Rosendo, que tenía la costumbre de hablar despacio y en rodeos, empezó diciendo que él había trabajado en la herradura vieja durante 31 años. Gaudencio y Eloísa lo sabían, lo miraron sin decir nada. Rosendo dijo que en esos 31 años había visto muchas cosas. Había visto al rancho nacer, crecer, pasar temporadas malas y temporadas buenas. Había visto a Gaudencio aprender a montar y a Eloísa aprender a curar un árbol. Había visto a Leocadio envejecer sin que nadie se diera cuenta de que estaba envejeciendo, porque era el tipo de hombre que no mostraba el desgaste. Y había visto el cuarto del ala norte permanecer cerrado durante 30 años. Gaudencio dijo: ¿qué cuarto? Rosendo lo miró. Dijo: ¿no lo recuerda? El que tiene la puerta de madera oscura al final del pasillo norte. Gaudencio frunció el ceño. Eloísa dijo: yo me acuerdo de ese cuarto.
De niña intenté abrirlo una vez y papá me regañó. Rosendo asintió. Dijo que él nunca había sabido exactamente qué había adentro, que Leocadio lo había mantenido cerrado con llave desde siempre y que nunca lo había visto abrir esa puerta delante de nadie. Pero que 3 semanas antes de morir, una noche que Rosendo se había levantado a buscar agua porque no podía dormir, había visto luz debajo de esa puerta. Había escuchado pasos adentro. Y había oído algo que no había podido identificar en ese momento, pero que después, pensándolo, creyó que era el sonido de alguien llorando en silencio. Eloísa y Gaudencio se miraron. Rosendo dijo, bajando la voz aunque no había nadie más: «Yo creo que él fue ahí a despedirse de algo. No sé de qué, pero de algo. La tormenta llegó esa misma noche. Octubre en la Sierra Hidalguense puede traer lluvias tardías que no avisan. Empezaron con viento primero, un viento que bajó de las colinas y sacudió los mezquites con una violencia que no correspondía a la temporada, como si la sierra estuviera pagando una deuda que había postergado demasiado. El arroyo de las ánimas se escuchaba desde la casa con más fuerza que de costumbre, crecido por el agua que bajaba de las colinas, con ese sonido grave y continuo de los arroyos que han recibido demasiada agua en muy poco tiempo. Luego vino el agua misma, rápida y densa, sin la delicadeza de las lluvias de verano. Gaudencio salió a asegurar el corral con el sombrero calado y la lámpara en alto, maldiciendo entre dientes el tiempo que no avisa. Eloísa cerró las ventanas de la casa, una por una, escuchando el sonido del viento cambiando de tono cada vez que se cerraba una ventana, como si la tormenta fuera ajustando su voz según los espacios que le iban quedando disponibles. Rosendo, que dormía en el cuarto de los peones, al otro lado del patio, se quedó donde estaba porque la rodilla no le daba para andar en el barro con esa lluvia, y porque además conocía las tormentas de octubre en esta sierra y sabía que el rancho las había aguantado antes y las iba a aguantar esta vez también. Fue Eloísa la que escuchó el golpe. Era un golpe seco, como de madera cediendo, que vino del fondo del pasillo norte. Ella tomó la lámpara y caminó hacia allá. La puerta del cuarto cerrado estaba abierta, no de par en par, apenas entreabierta, pero abierta. El viento había encontrado alguna grieta, había empujado desde adentro o desde afuera, y la madera vieja había cedido. Ella empujó la puerta con cuidado. El cuarto olía a papel viejo y a cedro. Era pequeño, más pequeño de lo que ella había imaginado. Tenía una ventana alta con los vidrios cubiertos de polvo que dejaban pasar la luz del rayo de manera intermitente. Había un catre sin colchón, una silla, y en el centro, sobre unas tablas que hacían de estante, un baúl de madera oscura, pintado en algún momento de un color que ya no era reconocible, cubierto de una capa de polvo que medía el tiempo en décadas. Ella no lo abrió sola. Esperó a que Gaudencio volviera del corral, empapado y con barro hasta las rodillas, y lo llamó al pasillo. Él la siguió hasta el cuarto sin decir nada. Los dos se pararon frente al baúl con la lámpara en el centro y la lluvia golpeando la ventana alta. Gaudencio dijo: «¿Lo abrimos?» Eloísa dijo: «Es lo que él quería. Si no, la puerta no habría cedido». Gaudencio la miró. Dijo: «Las puertas ceden porque la madera se pudre, Eloísa, no porque alguien quiere». Ella dijo: «Entonces ábrelo por eso». El baúl no tenía candado. Tenía una argolla de metal oxidado que giraba con dificultad, pero que giraba. Gaudencio la movió despacio, con cuidado, como si el baúl pudiera romperse, o como si él pudiera romperse. Adentro había 3 cosas ordenadas con cuidado, no tiradas, sino puestas, cada una en su lugar, como si alguien las hubiera organizado en un momento tranquilo, con tiempo y con propósito. Un fajo de fotografías atadas con un cordón de cuero. Un sobre blanco, grueso, sellado con lacre que ya se había cuarteado, pero que nadie había roto. Y debajo de todo, cubiertos con un lienzo de manta blanca que amarilleaba por los años,
2 documentos con sellos oficiales que Gaudencio reconoció de inmediato porque había visto documentos similares en la notaría del pueblo. Certificados, del tipo que registran un nacimiento o una adopción. Eloísa tomó las fotografías, las desató, las fue pasando despacio bajo la luz de la lámpara. La primera mostraba a Leocadio joven, con 30 y pocos años, parado frente a lo que claramente era la entrada de la herradura vieja antes de que los corrales de piedra estuvieran terminados. Con él había una mujer que ninguno de los dos reconoció. Una mujer de cara redonda y ojos claros, con un rebozo azul y un bulto en los brazos que podría ser un bebé envuelto. La segunda fotografía era de un hospital, o de algo que intentaba ser un hospital en esa época. Una sala de paredes blancas, una cama, una monja de cofia que miraba la cámara sin sonreír. Y en la cama, la misma mujer del rebozo azul, pálida, visiblemente enferma, y Leocadio sentado a su lado con las manos entrelazadas con las de ella. La tercera fotografía era solo de Leocadio, parado afuera de un edificio que Rosendo, si hubiera estado ahí, habría reconocido como el orfanato de Tulancingo, con un bebé en brazos. El bebé miraba la cámara con esa expresión de los bebés muy pequeños que todavía no saben que existen. Gaudencio tomó los certificados, los leyó despacio, una vez, 2 veces. Su cara no cambió, que era la cara de Leocadio, la cara que no da información, pero sus manos sí cambiaron. Sus manos empezaron a temblar de una manera muy suave, que él no notó hasta que Eloísa se los quitó con cuidado y los leyó ella misma. El primer certificado decía que una niña de nombre desconocido, de aproximadamente 3 meses de edad, había sido entregada al cuidado del señor Leocadio Barreneche por parte del orfanato de las Hermanas de la Caridad de Tulancingo, Hidalgo, en el año de 1909, para ser criada como hija propia. La niña había sido bautizada con el nombre de Eloísa. El segundo certificado decía que un niño de nombre desconocido, de aproximadamente 6 semanas de edad, había sido entregado al mismo señor Leocadio Barreneche en el año de 1912, en condiciones similares. El niño había sido bautizado con el nombre de Gaudencio. Eloísa leyó su certificado 2 veces. Luego lo puso sobre el baúl con mucho cuidado, como si fuera frágil. Tomó el sobre sellado y lo sostuvo en las manos sin abrirlo todavía. Gaudencio dijo, con una voz que sonaba como la voz de alguien que está hablando desde muy adentro: «Yo tampoco soy su hijo». Eloísa dijo, «Ninguno de los dos lo somos». Él dijo, «Yo me quedé aquí toda la vida pensando que era porque confiaba más en mí. Y no era eso». Ella dijo, «Yo me fui de aquí pensando que nunca me quiso igual que a ti». Y tampoco era eso. Los dos se quedaron callados. La lluvia seguía golpeando la ventana alta. La lámpara parpadeó una vez. Eloísa abrió el sobre. Adentro había una carta, manuscrita con la letra apretada y sin reglas de Leocadio, pero más ordenada que de costumbre, como si él la hubiera copiado en limpio desde un borrador, queriendo que se entendiera bien. Decía así: «Si están leyendo esto, es porque encontraron lo que no busqué esconder, sino que no supe cómo entregar. Soy un hombre de pocas palabras, y esto que tienen en las manos necesitaba muchas. No las tuve mientras viví. Las escribo ahora que ya no voy a estar. Eloísa, te traje del orfanato de Tulancingo en 1909. Tenías el tamaño de un puño y el llanto de alguien que ya sabe que el mundo no siempre cumple lo que promete. No supe por qué te escogí. Nomás supe que eras tú. Gaudencio. Llegaste 3 años después, del mismo lugar. Tenías 6 semanas y dormías como si nada malo pudiera pasarte. Me pareció que necesitabas a alguien que se encargara de que eso siguiera siendo verdad el mayor tiempo posible. Los dos son míos, no de mi sangre porque la sangre es accidente de nacimiento. Son míos porque los escogí, porque los crié, porque aprendí a quererlos de la única manera que supe, trabajando a su lado y esperando que entendieran sin que yo lo dijera. Si no entendieron, es mi falla, no la suya.
El rancho se los dejo a los dos, aunque el papel diga otra cosa. El papel dice lo que dice porque el banco necesitaba ver un solo nombre responsable. Pero la herradura vieja es de los dos mientras los dos quieran que lo sea. Les pido una sola cosa. No busquen a sus familias de sangre para reclamarles nada. Búsquenlas si quieren conocerlas. Eso es legítimo y yo no tengo derecho a prohibirlo. Pero no vayan con rencor. Ellos tomaron decisiones en circunstancias que ustedes no conocen. Yo tomé una decisión el día que los recogí a cada uno, y nunca, ni un solo día, me arrepentí de ella. Leocadio Barreneche. Eloísa terminó de leer. Dobló la carta. La guardó en el sobre. Gaudencio tenía la vista fija en el baúl. Su quijada estaba tensa de una manera que ella reconocía ahora como la misma manera en que se le tensaba la suya propia cuando estaba guardando algo enorme en un lugar muy pequeño. Ella dijo, en voz muy baja, ¿por qué nunca lo dijo? Gaudencio dijo, ya lo dijo. Ella dijo, sí, cuando ya no podía responder preguntas, y eso era lo más parecido al llanto que ninguno de los dos iba a hacer esa noche. No durmieron. Gaudencio se quedó en el cuarto del ala norte, sentado en la silla frente al baúl abierto, con las fotografías extendidas sobre la tapa y la carta de Leocadio doblada entre sus manos. No la releyó. Ya no necesitaba releerla. Las palabras se le habían quedado adentro con la fijeza de las cosas que se leen cuando uno no está listo para recibirlas, que es cuando se graban más hondo. Los dos son míos. No de mi sangre, porque la sangre es accidente de nacimiento. Gaudencio había pasado 30 años creyendo que era hijo de ese hombre. 30 años en los que esa certeza había sido el suelo debajo de los pies, la razón por la que valía la pena quedarse cuando habría sido más fácil irse, la justificación silenciosa de cada decisión que no había tomado porque había decidido que su lugar estaba aquí. Y ahora resultaba que había estado en lo correcto, solo que por razones completamente distintas a las que creía. No era la tierra, no era la sangre, era la elección. Leocadio lo había escogido, a él y a Eloísa. Los había buscado, los había traído, los había criado sin decirles nunca de dónde venían ni por qué los había elegido a ellos en particular, y con esa omisión les había dado, sin querer, 30 años de preguntarse si merecían estar ahí. Gaudencio pensó que era posible ser muy agradecido y estar muy enojado al mismo tiempo con la misma persona, que esas dos cosas no se cancelaban entre sí, que de hecho era posible que se necesitaran, como el agua necesita la ribera, para saber hacia dónde va. Antes del amanecer salió del cuarto, caminó por el pasillo hasta la cocina. Prendió el fogón de leña y puso agua a calentar. El cuaderno de piel café seguía sobre la mesa donde siempre había estado, y Gaudencio lo puso frente a él con las manos sobre la cubierta de piel, sintiendo el calor que el fogón comenzaba a generar en la cocina, y esperó a que el agua hirviera. Cuando el café estuvo listo, Eloísa entró a la cocina. Ella tampoco había dormido. Tenía la cara de alguien que ha estado pensando en lugar de descansar, con esas marcas sutiles alrededor de los ojos que no son cansancio, sino intensidad sostenida durante demasiado tiempo. Se sentó al otro lado de la mesa. Gaudencio le sirvió café sin preguntar. Ella lo tomó sin agradecer, como se reciben las cosas en la familia, sin el protocolo que se usa con los extraños. Los dos miraron el cuaderno en el centro de la mesa. Eloísa dijo, ¿lo abriste? Gaudencio dijo, no, esperé. Ella asintió. Alargó la mano y tomó el cuaderno. Lo abrió en la primera página. La primera entrada era de enero de 1941 y decía, con la letra apretada y sin márgenes de Leocadio, invierno seco. El naranjal aguantó. Los muchachos están bien. Gaudencio tiene 29 años y trabaja como si el rancho fuera a dejar de existir si él afloja un día. Eloísa tiene 26 y se fue de aquí hace 4 meses, y todavía no sé si tiene razón o si me equivoqué en algo que no alcancé a ver. Eloísa leyó eso en voz alta y dejó de leer.
Gaudencio dijo, «Sigue». El cuaderno era denso y no lineal. Mezclaba con una naturalidad desconcertante las anotaciones del rancho con los pensamientos que Leocadio nunca le había dicho a nadie. El 14 de agosto de 1942 anotaba la cantidad de cosecha del naranjal y en el mismo párrafo escribía: «Rosendo me preguntó hoy si alguna vez pienso en remedios. Le dije que no. Mentí. Pienso en ella cada vez que llueve». Ella decía que la lluvia olía a comienzo. El 3 de marzo de 1944 escribía sobre una deuda que había pagado al banco y añadía: «Gaudencio no sabe lo del préstamo. No quiero que piense que estamos en aprietos». El 18 de diciembre de 1945 escribía: «Navidad, solo yo y Rosendo en el rancho. Gaudencio fue al pueblo a la misa. Yo no fui porque no me gusta la misa cuando uno tiene cosas que no puede confesar. Puse una vela en el altar de la cocina por Eloísa, que según tengo entendido anda por el lado de Actopan. Le pedí a la Virgen que estuviera bien». El 9 de julio de 1947 escribía: «El pozo bajó 2 metros desde el verano pasado. Si sigue así, tenemos problema en 3 o 4 años. No lo dije todavía». Y el 22 de septiembre de 1948 escribía con una letra que ya empezaba a tener la irregularidad de las manos cansadas: «Fui al médico en Pachuca. Me dijo lo que ya sabía. Me fui antes de que terminara de explicarlo porque no necesitaba los detalles. Le dije a Gaudencio que estaba bien. No lo estoy, pero tampoco estoy muerto todavía, y mientras no esté muerto hay trabajo que hacer». Eloísa cerró el cuaderno. Ninguno de los dos dijo nada por un rato. El fogón crepitaba suavemente. Afuera el amanecer empezaba a cambiar el color del patio de negro a gris. Ella dijo en voz baja: «Sabía que estaba enfermo desde hace un año». Gaudencio dijo: «Sí». Ella dijo, y no dijo nada. Gaudencio dijo: era su manera. No decir las cosas malas para no darles más peso. Eloísa dijo: «¿Y el cuaderno? ¿Lo dejó ahí para que lo leyéramos?». Gaudencio pensó. Dijo: «Creo que lo dejó para que entendiéramos lo que la carta no explicaba. La carta dice lo que hizo y por qué. El cuaderno dice quién era mientras lo hacía». Eloísa miró el cuaderno sobre la mesa. Dijo: «Era alguien que quería mucho y no sabía cómo decirlo». Gaudencio dijo: «Sí». Ella dijo: «Eso ya lo sabíamos». Él dijo: «Pero antes lo sabíamos como queja. Ahora lo sabemos como explicación. No es lo mismo». Los dos se quedaron callados con esa idea entre ellos, que era una idea que iba a tardar tiempo en asentarse del todo, pero que ya estaba ahí, ya había llegado, y no iba a irse. Esa mañana, antes de ir a ver a doña Casilda, Eloísa fue al naranjal sola. Caminó despacio entre los árboles con el cuaderno de piel café bajo el brazo, deteniéndose en algunos, tocando cortezas, mirando hojas. Identificó 3 árboles adicionales con síntomas tempranos del hongo que no había visto la primera vez que los revisó, porque no había estado mirando con los ojos correctos. Ahora los veía, porque sabía exactamente qué buscar. No porque hubiera aprendido de los libros, aunque también eso, sino porque había pasado la infancia siguiendo a un hombre que le ponía la mano sobre la corteza de los árboles y le decía: «Escucha». Y aunque ella nunca había escuchado nada concreto, había aprendido a prestar atención de una manera que después resultó ser exactamente la clase de atención que los árboles enfermos necesitan. Llegó al árbol más viejo, el que Leocadio había plantado en 1923, antes de traer a Eloísa del orfanato, antes de que hubiera ningún hijo en la herradura vieja, solo él y Remedios y la certeza de que querían construir algo que durara. Puso la mano sobre la corteza. El árbol estaba comenzando a calentarse con el sol de la mañana. La corteza era rugosa bajo la palma, con esas grietas profundas que eran la firma de un árbol que llevaba 26 años en ese suelo, que había sobrevivido sequías y granizos, y la mano torpe de los años en que Leocadio todavía estaba aprendiendo a cuidar un naranjal.
Eloísa pensó en la entrada del cuaderno que hablaba de remedios y la lluvia. Pensó en esa mujer que no había conocido y cuyo nombre nunca había oído hasta la noche anterior, y que había muerto antes de que Eloísa llegara al rancho, y que sin embargo había sido la razón de que Leocadio buscara a alguien a quien criar. Pensó que hay personas que cambian la vida de otras personas sin saberlo y sin estar presentes para verlo. Pensó también que el árbol más viejo del naranjal estaba enfermo, pero que no iba a morir si alguien se ocupaba de él con tiempo y con paciencia, que el hongo se podía tratar, que lo que parecía irrecuperable a veces solo necesitaba la persona correcta que supiera qué hacer. Puso el cuaderno de piel café al pie del árbol, sobre la tierra, y lo dejó ahí un momento, no para dejarlo, sino porque en ese momento ese era el lugar donde quería que estuviera. Luego lo recogió y fue a buscar a Gaudencio. A la mañana siguiente fueron a ver a doña Casilda Muruaga. Ella vivía en una casa pequeña al borde del pueblo, rodeada de macetas de bugambilias que en octubre todavía tenían color. Los recibió sin sorpresa, como si los hubiera estado esperando, y los hizo pasar a la sala donde había una mesa con café listo. Eloísa puso el sobre la mesa. Casilda lo miró. No lo tocó. Eloísa dijo, «Usted lo sabía». Casilda dijo, «Yo le prometí que no lo contaría». Gaudencio dijo, «¿Cuánto sabe?» Casilda tomó su café despacio. Dijo, «Sé todo lo que él me contó». Y él no era hombre de contarle todo a nadie. Pero había cosas que necesitaba que alguien más supiera, por si algo le pasaba para que no se perdieran del todo. Eloísa dijo, «¿Quiénes eran nuestros padres?» Casilda los miró a los dos. Dijo, Leocadio no lo sabía con certeza. El orfanato no guardaba esos registros en esa época, o los guardaba mal, o se perdieron en los años de la Revolución. Lo que él sabía de Eloísa era que la habían dejado en la puerta del orfanato una madrugada de febrero, envuelta en el rebozo azul que él guardó durante años. Lo de Gaudencio era parecido. Lo habían dejado en la sacristía de una iglesia en Tulancingo, y la iglesia lo había entregado a las monjas. Gaudencio dijo, «¿Y la mujer de las fotografías?» Casilda no respondió de inmediato. Luego dijo, «Esa era Remedios. Fue su esposa durante 4 años. Murió en 1913, de fiebre, sin haber podido tener hijos. Él la quiso mucho. Y cuando ella murió, él no supo qué hacer con todo ese querer que le había quedado sin a dónde ir». Eloísa la miró. Dijo, «Y entonces nos buscó a nosotros». Casilda dijo, «Primero te buscó a ti, luego, 3 años después, a él. No sé si tenía un plan. Creo que no. Creo que nomás sabía que tenía un rancho, tenía trabajo, y tenía ese querer que no le cabía en el pecho y no sabía dónde poner». Los 3 se quedaron callados un momento. Gaudencio dijo, «¿Por qué nunca nos lo dijo?» Casilda miró su taza. Dijo, «Le pregunté eso mismo una vez, hace muchos años. Me dijo que había tenido miedo. Que en los primeros años, cuando ustedes eran chicos, pensó que si les decía que no eran de su sangre, se iban a sentir menos, que iban a pensar que podían irse, que no tenían obligación de quedarse». Eloísa dijo, «¿Y después?» Casilda dijo, «Después ya eran grandes y el tiempo había pasado y le daba más miedo que antes, porque ya no era el secreto de un niño pequeño, era el secreto de toda una vida». Gaudencio se levantó, caminó hasta la ventana. Dijo, sin voltear, «Yo me quedé aquí 30 años creyendo que era mi obligación quedarme, que la tierra era mía porque era su hijo, y resulta que era mía porque él decidió que lo fuera». Casilda dijo, «¿Eso cambia algo?» Gaudencio se volteó. Dijo, «No lo sé todavía». Encontraron al padre Abundio Serrano en la sacristía de la iglesia del pueblo, acomodando libros de registro que olían a humedad y años. Era un hombre delgado, de unos 65, con la costumbre de los sacerdotes rurales de hablar con una calma que no siempre era paz, sino práctica de muchos años, atendiendo dolores que no tenían solución rápida.
Él los recibió sin sorpresa tampoco. Lo que le sorprendió fue que llegaran juntos. Dijo, «Me alegra verlos aquí a los dos». Eloísa dijo, «Usted también sabía». El padre Abundio dijo, «Leocadio me confió algunas cosas bajo el secreto de confesión. Eso significa que no puedo repetirlas, pero me confió otras cosas fuera de confesión como amigo, que son diferentes». Gaudencio dijo, «¿Qué cosas?». El padre Abundio los hizo sentar en las bancas de la sacristía. Fue hasta un pequeño armario de madera en la pared y sacó un sobre. Era diferente al que habían encontrado en el baúl, más pequeño, más nuevo, con el nombre de Padre Abundio Serrano escrito en el frente con la letra de Leocadio. Dijo, «Me lo entregó 3 meses antes de morir. Me dijo que si sus hijos llegaban a preguntarme, que se los entregara. Si no preguntaban, que lo guardara hasta que Dios me indicara qué hacer con él». Eloísa tomó el sobre, lo abrió. Adentro había 2 hojas. En la primera estaba escrito el nombre del notario en Tulancingo que había llevado las adopciones, ya muerto, pero con referencias a sus sucesores y al archivo donde podrían buscar si querían saber más. En la segunda hoja había algo que ninguno de los dos esperaba, una nota breve, solo 4 líneas, que decía, «El rancho es de los dos por partes iguales. El testamento es para el banco. Padre Abundio sabe lo que tiene que hacer para corregirlo cuando llegue el momento. Ya le pedí ese favor y él aceptó». El padre Abundio dijo, antes de que pudieran preguntar, «Hay un segundo testamento. Leocadio lo dictó ante mí como testigo y lo firmó en presencia de Rosendo Chaires y doña Casilda Muruaga. Es un documento válido que complementa al primero. Reparte el rancho en partes iguales entre los dos. Lo guardé porque él me pidió que esperara a que ustedes supieran la verdad primero». Eloísa dijo, «¿Por qué?». El padre Abundio dijo, «Porque quería que lo que estaba repartiendo fuera algo que ustedes eligieran aceptar, no algo que recibieran por obligación». Gaudencio dijo, después de un silencio que no fue incómodo, sino necesario, «¿Usted cree que fue un error no decírnoslo antes?». El padre Abundio los miró a los dos. Era una pregunta que él también se había hecho. Se la había hecho durante los 3 meses en que había guardado el sobre, y en los años anteriores en que había guardado el secreto, bajo las 2 formas que tenía de guardarlo, la que exigía la confesión y la que exigía la amistad. Dijo, «Creo que Leocadio era un hombre que tomó decisiones con la información y las capacidades que tenía. Que algunas de esas decisiones fueron sabias y algunas fueron cobardías disfrazadas de sabiduría. Que él mismo lo sabía. Y que ese saber fue lo que lo llevó a escribir el cuaderno y a dejar el baúl donde lo dejó y a pedirme que guardara lo que me pidió que guardara. Era su manera de arreglar lo que no había sabido hacer en vida». Eloísa dijo, «¿Y eso es suficiente?». El padre Abundio dijo, «No lo sé, eso lo deciden ustedes». Eloísa dijo, «¿Usted lo perdonó?». Él dijo, «Leocadio no necesitaba mi perdón. Lo que necesitaba era que sus hijos supieran la verdad, y ahora la saben». Los 3 se quedaron callados en la sacristía que olía a humedad, y años, y a cera vieja de los cirios que habían ardido en ese lugar durante décadas. La luz de la tarde entraba por una ventana pequeña y caía sobre las bancas de madera y sobre el sobre que Eloísa todavía tenía en las manos. Gaudencio dijo en voz baja, él sabía que don Tiburcio iba a venir, por eso arregló el testamento de esa manera, para que el banco viera un solo responsable y no pudiera dividir la propiedad. El padre Abundio asintió. Dijo, lo pensó todo con mucho tiempo. Solo no pensó que el tiempo que él tenía era menos del que creía. Eloísa dijo, sí lo pensó, y por eso dejó el cuaderno donde lo dejó. El padre Abundio los miró. Dijo, su padre fue un hombre complicado, pero fue un hombre que los quiso. De eso no tengo ninguna duda. Gaudencio guardó el segundo testamento bajo el brazo. Dijo, vamos a necesitar presentarlo ante el notario Zárate. El padre Abundio dijo, ya está listo para eso. Está en forma legal. Solo esperaba que ustedes vinieran a buscarlo. Esa tarde, Eloísa abrió el cuaderno de piel café.
Estaba sola en la cocina. Gaudencio había ido a revisar el pozo con Rosendo. Afuera, el sol de octubre hacía que todo el rancho tuviera esa luz amarilla de final de temporada que Eloísa había extrañado sin saber que la extrañaba durante los 5 años que había estado lejos. El cuaderno comenzaba en 1941 y terminaba en septiembre de 1949, 6 semanas antes de que Leocadio muriera. No era un diario ordenado, era lo que era. La mente de un hombre que nunca habló mucho, tratando de decirse a sí mismo las cosas que no le había dicho a nadie más. Había entradas de cuentas mezcladas con frases sueltas, registros del Naranjal, junto con memorias de la Revolución que él nunca contó a nadie, anotaciones sobre el agua del arroyo y sus temporadas, junto con observaciones sobre los 2 muchachos que a veces lo asombraban y a veces lo preocupaban. El 14 de marzo de 1943 había escrito: Gaudencio entiende el rancho mejor que yo a su edad, pero no entiende que el rancho no es el punto. El punto es lo que uno construye para dejar. No sé cómo explicarle eso sin que suene a que estoy hablando de morir, y no quiero que piense en eso todavía. El 7 de junio de 1945 había escrito: Eloísa se fue hoy. No dijo a dónde. No le pregunté porque si le pregunto se enoja y tiene razón de enojarse. Siempre tuvo razón de enojarse conmigo. Me acostumbré tanto a no decir las cosas que no supe cuándo dejó de ser costumbre y se volvió cobardía. Espero que encuentre lo que busca. Espero más que vuelva. El 3 de enero de 1948 había escrito: El pozo está bajando. Si sigue así, en 2 años tenemos problema. No lo dije todavía porque Gaudencio ya tiene suficiente en qué pensar, pero voy a tener que decirlo pronto. Y en la última entrada, del 15 de septiembre de 1949, con una letra más irregular, como de alguien que escribe con las manos que ya no obedecen del todo, había escrito: Les debo a los 2 una conversación que nunca tuve. El baúl tiene lo que necesitan saber. El cuaderno tiene lo demás. Espero que sean capaces de leerlo como lo que es. Un hombre que quiso mucho y no supo cómo decirlo, que no es lo mismo que un hombre que no quiso. Eloísa cerró el cuaderno. Se quedó sentada con él entre las manos durante un tiempo que no midió. Luego lo puso sobre la mesa, en el mismo lugar donde él lo había dejado, y salió a buscar a Gaudencio. Don Tiburcio Valdivia volvió al rancho 11 días después del entierro. Esta vez no mandó representante ni llegó con amabilidad de cortesía. Llegó con el cajero del Banco Regional y con un abogado que traía papeles bajo el brazo y pidió hablar con el responsable de la Herradura Vieja. Gaudencio y Eloísa salieron juntos a recibirlo. Don Tiburcio los miró a los 2. Luego dijo, dirigiéndose a Gaudencio: Entendí que el testamento deja la responsabilidad del rancho en sus manos. Gaudencio dijo: Hay un segundo testamento que lo complementa. El padre Abundio lo tiene. Don Tiburcio miró al abogado. El abogado dijo que eso podría complicar la situación legal. Eloísa dijo: No la complica, la aclara. Don Tiburcio la miró. Era la primera vez en toda la conversación que la miraba directamente. Dijo: Señorita Barreneche, entiendo que la situación del rancho es difícil. Las deudas con el banco son reales. El plazo para cubrirlas es limitado. Yo podría ofrecer una solución que les permitiera conservar la tierra y liberarse de la deuda si están dispuestos a ceder los derechos sobre el arroyo de las ánimas. Eloísa dijo: Sin el arroyo, el rancho no es un rancho, es un terreno. Don Tiburcio dijo: Con la deuda encima tampoco. Hubo un silencio. Rosendo Chaires, que estaba en el corredor oyendo todo con su rodilla mala apoyada en la pared, se movió un poco. No hacia la conversación, sino hacia la entrada de la cocina, donde había estado guardando algo desde el día anterior sin decirle a nadie. Gaudencio dijo: Denos 2 semanas. Don Tiburcio dijo: El banco. Gaudencio dijo: Denos 2 semanas, don Tiburcio. Si en 2 semanas no tenemos una propuesta para la deuda, volvemos a hablar. Don Tiburcio los miró a los 2. Una mirada larga, calculadora.
Dijo que 2 semanas era razonable. Y se fue. Esa noche, sentados en la cocina con el cuaderno de piel café sobre la mesa y la carta de Leocadio doblada dentro del sobre y las fotografías extendidas frente a ellos, Gaudencio y Eloísa hablaron de verdad por primera vez en años. No sobre el rancho, sobre él. Gaudencio dijo: «Siempre creí que me quería más a mí porque me quedé». Eloísa dijo: «Y yo siempre creí que te quería más a ti porque eras hombre». Gaudencio dijo: «Ninguna de las dos cosas era verdad». Eloísa dijo: «No, las dos eran historias que nos contamos para explicar algo que no entendíamos. El problema con las historias que uno se cuenta para explicar las cosas que no entiende es que con el tiempo se vuelven tan reales como los hechos mismos». Eloísa llevaba 15 años creyendo que Leocadio la había querido menos. Ese convencimiento había dado forma a decisiones concretas: la partida del rancho, los años en Actopan, la distancia que había mantenido no solo en kilómetros, sino en el tipo de silencio que se construye cuando uno decide que no pertenece a un lugar, aunque el lugar le llame. Había aprendido agronomía, sí, y había conocido gente, sí, y había tenido una vida que no era mala. Pero debajo de esa vida, como debajo del potrero estaba la segunda naciente que nadie sabía que existía. Había una pregunta que nunca se había atrevido a hacerle directamente a Leocadio porque le daba miedo la respuesta. ¿Por qué no me quisiste igual? Y ahora tenía la respuesta. Y la respuesta era que esa pregunta había estado mal hecha desde el principio. Gaudencio miró la fotografía de Leocadio joven, parado frente al rancho con Remedios y el bebé envuelto en el rebozo azul. Dijo: «Me pregunto si habría sido diferente si lo hubiéramos sabido desde chicos». Eloísa dijo: «No lo sé. Quizás nos habría dado miedo, que no teníamos obligación de quedarse, como él decía». Gaudencio dijo: «Yo me habría quedado de todas formas». Ella lo miró. Él dijo: «Porque esto es mío, no porque sea de mi sangre, porque lo conozco, porque sé dónde está el tapón de la acequia y cómo se comporta el arroyo en agosto y cuándo hay que hablarle al naranjal, aunque parezca cosa de locos». Eloísa dijo: «A mí también me enseñó esas cosas». Gaudencio dijo: «Sí. Solo que tú te fuiste y aprendiste otras encima». Ella lo miró. Él la miró. Fue la primera vez que esa observación no sonó como un reproche, sino como lo que era, un reconocimiento. Eloísa dijo: «¿Alguna vez pensaste que podría volver?» Gaudencio dijo: «Sí, muchas veces, pero nunca supe cómo pedírtelo». Ella dijo: «¿Y él?» Gaudencio tomó el cuaderno y lo buscó un momento. Encontró la entrada del 7 de junio de 1945, la que decía que Eloísa se había ido y que él esperaba que volviera. Se la leyó en voz alta. Eloísa escuchó. Cuando él terminó de leer, ella no dijo nada por un momento. Luego dijo, con una voz que era muy tranquila de una manera que costaba trabajo mantener: «Esperó 4 años a que yo volviera sola antes de intentar decírmelo. Y cuando ya estaba listo para decírmelo, se murió». Gaudencio dijo: «Sí». Ella dijo: «Eso es lo que más me cuesta». Él dijo: «A mí también». Y los dos se quedaron callados con eso, que era lo más honesto que se habían dicho en muchos años y que no necesitaba ninguna otra palabra encima. Fue Rosendo Chaires quien resolvió la parte que parecía imposible de resolver. Era un hombre de 68 años, con la rodilla mala y la costumbre de observar más de lo que hablaba, que en 31 años de trabajar en la herradura vieja había aprendido casi todo lo que había que saber sobre el rancho, incluyendo cosas que nadie más sabía, incluida la segunda naciente. Era un hecho que solo Leocadio y él conocían. Leocadio la había descubierto 20 años atrás, siguiendo el movimiento del agua subterránea durante una sequía particularmente mala, y había decidido no explotarla todavía, porque el arroyo alcanzaba y porque tenía el instinto de los hombres, que han sobrevivido a épocas malas, de que era bueno guardarse algo para cuando las cosas se pusieran peores. Las cosas se habían puesto peores.
Rosendo se los mostró al día siguiente, caminando despacio con su rodilla mala por el potrero hasta un punto donde los mezquites crecían más juntos y más altos que en el resto del terreno. Le dio una pala a Gaudencio y le dijo dónde cavar. A 1,5 metros de profundidad, el agua salió, no mucha, pero suficiente para lo que necesitaban, suficiente para hacer viable una segunda acequia que alimentara el Naranjal sin depender del arroyo principal, suficiente para que los derechos del arroyo de las Ánimas tuvieran mucho menos valor para don Tiburcio si había otra fuente en el rancho. Gaudencio se quedó mirando el agua salir de la tierra por el hueco que había abierto. Luego miró a Rosendo. Dijo: ¿cuánto tiempo lo sabía? Rosendo dijo: desde que don Leocadio lo encontró. Gaudencio dijo: ¿y por qué no me lo dijo? Rosendo dijo: porque don Leocadio me pidió que no lo dijera hasta que fuera necesario. Dijo que ese era su guardado para los tiempos malos. Eloísa, que estaba de pie junto a ellos mirando el agua, dijo en voz baja: siempre supo que esto iba a pasar. Rosendo dijo: o algo parecido. Ese hombre no adivinaba el futuro, pero sabía leer la tierra mejor que nadie que yo haya conocido. La propuesta que le llevaron al Banco Regional 2 días después no era una propuesta de liquidación, era un plan de trabajo. La segunda naciente certificada por el ingeniero hidráulico que mandaron buscar a Pachuca. El Naranjal recuperable con tratamiento que Eloísa había diseñado, basándose en lo que había aprendido en los años que estuvo lejos, y que, resultaba, no había pasado aprendiendo a olvidarse del rancho, sino aprendiendo cosas que después iban a servir en el rancho. Los corrales de piedra y el potrero norte en condiciones de arrendar para temporada, y el segundo testamento, debidamente presentado, que ponía a 2 responsables donde antes solo había uno. El banco no dijo que sí de inmediato. Los bancos rara vez dicen que sí de inmediato. Pero el gerente leyó los papeles 2 veces y dijo que en principio era una propuesta viable y que la llevaría a revisión. Don Tiburcio Valdivia, cuando se enteró, mandó a Eleazar con un mensaje que ya no tenía amabilidad de cortesía. Eleazar llegó al rancho con la cara seria y dijo que don Tiburcio consideraba que los Barreneche estaban cometiendo un error al no aceptar su oferta y que si el banco no aprobaba el plan, no iban a tener a quién más acudir. Gaudencio lo escuchó. Dijo: dígale a don Tiburcio que se lo agradecemos. Eleazar se fue. Rosendo, que estaba cerca, dijo: ¿y si el banco no aprueba? Gaudencio miró a Eloísa. Ella dijo: entonces buscamos otra manera, pero el agua no la vendemos. Rosendo asintió. Dijo: don Leocadio habría dicho lo mismo. Eloísa dijo: sí, con menos palabras. La cena que marca el cierre del legado ocurrió una semana después, la noche en que llegó la respuesta provisional del banco. La respuesta decía que el plan era viable con modificaciones menores y que el banco estaba dispuesto a extender el plazo 6 meses más para permitir la implementación de las primeras medidas. No era un sí definitivo, pero era suficiente para respirar. Eloísa cocinó en la cocina que le había dejado su padre. No era un espacio grande ni lujoso, era una cocina de rancho con fogón de leña, ollas de barro, una mesa de madera rayada por décadas de uso y una ventana que daba al Naranjal. Pero era una cocina que olía a chile y a canela y a tortillas recién hechas, y ese olor llenó toda la casa de una manera que hacía mucho tiempo no pasaba. Era un olor que era la memoria del rancho tanto como cualquier fotografía o cualquier documento. Era el olor de las mañanas de trabajo, de las noches largas de temporada, de la vida concreta que Leocadio había levantado en ese lugar piedra por piedra, y que ahora sus 2 hijos estaban decidiendo si seguían levantando. Eloísa había cocinado sola como prefería, con la ventana abierta para que entrara el frío de octubre y el olor de los mezquites, y con el cuaderno de piel café en el estante a su izquierda, que era donde ella lo había puesto esa tarde y donde iba a quedarse. No escondido, no exhibido, ahí donde se ponen las cosas de la casa.
Vinieron doña Casilda, el padre Abundio y Rosendo Chaires. Los 6 se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, que era más pequeña que la mesa del comedor, pero que era la que importaba. Comieron pozole que Eloísa había estado preparando desde la mañana y tortillas que doña Casilda había traído envueltas en un trapo limpio. Y Gaudencio abrió una botella de mezcal que había encontrado en el fondo del aparador, de la que se sirvieron todos, menos el padre Abundio, que sirvió agua y dijo que la alegría no requería mezcal para ser alegría. En algún momento de la cena, Rosendo Chaires dijo, de la nada, como era su costumbre, don Leocadio era un hombre que nunca supo recibir un cumplido. Si uno le decía que el rancho estaba bien, él decía que podía estar mejor. Si uno le decía que la cosecha había sido buena, él ya estaba pensando en la próxima. Doña Casilda dijo, era su manera de decir que el trabajo no termina. El padre Abundio dijo, era su manera de decir que quería que durara. Gaudencio dijo, no sé si voy a poder ser la mitad del ranchero que él fue. Eloísa dijo, yo tampoco, pero somos 2. Rosendo dijo, con esa calma de los hombres que han esperado muchos años para decir ciertas cosas y que no van a apresurarse ahora que ya llegó el momento. Don Leocadio sabía que ustedes iban a estar bien, me lo dijo. No con esas palabras, porque esas palabras no eran de él, pero me lo dijo. Me dijo que les dejaba un rancho con un problema en el pozo y un naranjal enfermo y unas deudas que iban a costar trabajo y que eso era intencional. Eloísa y Gaudencio lo miraron. Rosendo dijo, me dijo que si les dejaba todo en orden, no iban a tener razón para quedarse juntos, que el problema era la manera de obligarlos a trabajar uno al lado del otro hasta que se acordaran de que se conocían. Hubo un silencio. Doña Casilda empezó a reírse primero. No mucho, pero sí. La risa de alguien que reconoce a un hombre en un gesto que es exactamente como él era. El padre Abundio también. Luego Rosendo, que era parco con sus risas, pero que en ese momento no pudo evitarlo. Gaudencio dijo, ese hombre era más taimado de lo que creía. Eloísa dijo, sí, pero tenía razón. Los 2 se miraron. Era la primera vez en muchos años que se miraban sin el peso de todo lo que no se habían dicho. Y también era la primera vez que reían juntos desde que eran niños, y Leocadio los había regañado a los 2 por la misma travesura, y el regaño había sido tan serio que en cuanto él se fue los 2 se miraron y se soltaron a reír sin poder parar. Al día siguiente, temprano, antes de que nadie más en el rancho estuviera despierto, Gaudencio fue al naranjal. No fue a trabajar, fue a estar. El naranjal estaba en la primera fase del tratamiento que Eloísa había diseñado. Las hojas enfermas habían sido retiradas. El tronco del árbol más viejo, el que Leocadio había plantado en 1923, tenía ya la primera aplicación de cal y sulfato de cobre en las grietas más profundas. No estaba curado. La curación iba a tomar meses, quizás una temporada entera. Pero ya no estaba solo en su enfermedad. Gaudencio se paró frente al árbol más viejo, puso la mano sobre la corteza como había visto hacer a Leocadio cientos de veces, como había aprendido sin que nadie le dijera que lo aprendía. La corteza estaba fría por el amanecer, áspera bajo la palma, con las grietas que él conocía de memoria, aunque nunca se las hubiera aprendido a propósito. Se quedó así, con la mano sobre el árbol, hasta que escuchó pasos detrás de él. Era Eloísa. Traía el cuaderno de piel café bajo el brazo. Se paró junto a él. También puso la mano sobre la corteza al lado de la mano de su hermano, sin decir nada. Los 2 se quedaron ahí, con las manos sobre el árbol más viejo del rancho, con el sol apenas empezando a calentar el potrero, con el arroyo de las ánimas corriendo en algún lugar más allá de los mezquites, con la herradura vieja despertando a su alrededor como había despertado cada mañana durante 30 años, sin importar quién la mirara o si alguien la miraba. Eloísa dijo en voz baja, ¿lo sientes? Gaudencio dijo, ¿sentir qué? Ella dijo, algo, no sé qué, pero algo. Él pensó un momento. Dijo, sí, creo que sí.
Ella puso el cuaderno de piel café al pie del árbol sobre la tierra, no para dejarlo ahí para siempre, sino para dejarlo ahí en ese momento, como si el árbol fuera el lugar más apropiado para ponerlo. Dijo, él plantó este árbol para dejar algo, y lo dejó. No más que no fue el árbol. Gaudencio la miró. Ella dijo, fuimos nosotros. Los dos se quedaron callados. El sol siguió subiendo. Los pájaros empezaron a moverse en los mezquites. Rosendo Chérez cruzó el patio al fondo, con su rodilla mala y su paso parejo, hacia el pozo donde había trabajo que hacer. El árbol más viejo del naranjal siguió siendo el árbol más viejo del naranjal. Enfermo todavía, pero atendido. Con las manos de dos personas que no lo dejaron. El banco aprobó el plan en definitiva 6 semanas después. Don Tiburcio Valdivia hizo una última oferta por los derechos del agua, más baja que la primera, que fue la señal de que él ya sabía que había perdido. Gaudencio le respondió de la misma manera que siempre, la cara quieta, la voz tranquila, y no. Don Tiburcio aceptó la negativa con la dignidad de los hombres que saben que no siempre se gana y que el tiempo traería otras oportunidades en otros lugares. Se fue por el mismo camino de tierra por el que había llegado, con sus 2 hombres detrás, y la herradura vieja lo vio irse desde sus corrales de piedra con la indiferencia de los lugares que han sobrevivido a muchos hombres que creyeron que podían llevárselos. El naranjal empezó a recuperarse a principios del año siguiente. No el árbol más viejo, que era un caso más difícil y que Eloísa había declarado que podría tomar 2 o 3 temporadas si es que llegaba a recuperarse del todo. Pero los otros, las manchas oscuras en los troncos vecinos, se dieron al tratamiento con una prontitud que el ingeniero agrónomo de Actopan, cuando llegó a supervisar, calificó de notable. Eloísa dijo que no era notable, que era lo que pasaba cuando uno atendía el problema a tiempo y con los remedios correctos. El ingeniero dijo que tenía razón y que era una mujer que sabía de lo que hablaba. Eloísa dijo que su padre le había enseñado a escuchar los árboles, aunque ella nunca le hubiera dicho que lo sabía hacer. Lo que no se recuperó fue el tiempo. Ese era el costo que el desfecho reconocía y que no podía pagarse con ningún plan de trabajo, ni con ningún segundo testamento. Los años en que Eloísa había estado lejos creyendo que no era querida de la misma manera. Los años en que Gaudencio había trabajado el rancho con la soledad de quien cree que no tiene a nadie más con quien compartir la carga. Las conversaciones que nunca tuvieron con Leocadio. Las preguntas que ya no podían hacerle. Todo eso se había perdido sin que nadie lo hubiera querido perder. Y aunque el cuaderno de piel café y la carta del baúl habían devuelto mucho de lo que parecía irreparable, no habían devuelto el tiempo. Rosendo Chires siguió trabajando en el rancho, con la rodilla mala y su paso parejo, sin pedir reconocimiento por la segunda naciente ni por ninguna de las otras cosas que sabía y había guardado en el lugar preciso durante décadas, porque alguien le había pedido que lo hiciera y él era de los que cumplen lo que prometen. Doña Casilda Muruaga fue al rancho una tarde de noviembre cuando el frío ya había llegado de verdad y le devolvió a Eloísa una cosa que había guardado todos esos años, el rebozo azul en el que Leocadio había llevado a la niña del orfanato desde Tulancingo hasta la Herradura Vieja en 1909, envuelta como si fuera lo más precioso del mundo. Casilda dijo, él me lo dio a guardar hace muchos años. Me dijo que cuando llegara el momento, tú ibas a saber qué hacer con él. Eloísa tomó el rebozo. Era azul deslavado, suave por el uso y los años, con el olor de la tela vieja que ha sido lavada muchas veces con cuidado. Lo sostuvo entre las manos y sintió el peso de algo que tenía 40 años de existir antes de que ella supiera que existía. No dijo nada. Dobló el rebozo con cuidado y lo puso en el estante de la cocina, junto al cuaderno de piel café. Ahí quedaron los dos. El cuaderno que era la voz que Leocadio nunca encontró en vida. El rebozo azul que era el principio de todo.
No estaban escondidos, no estaban exhibidos tampoco, estaban en el estante de la cocina, donde se ponen las cosas que forman parte de la casa. El padre Abundio dijo, en el sermón del Día de Muertos de ese año, algo que el pueblo de San Gregorio de los Mezquites guardó en la memoria porque era el tipo de frase que se queda, que hay hombres que hablan poco y aman mucho, y que el error es confundir el silencio con la ausencia. Gaudencio y Eloísa Barreneche estaban sentados juntos en la iglesia. Habían llegado juntos desde el rancho, a caballo, por el camino de tierra que bordeaba los mezquites, con el frío de noviembre en la cara y la herradura vieja detrás de ellos, respirando. Lo que Leocadio les había dejado no era un rancho, era la prueba de que alguien los había escogido. Y eso resultó ser más de lo que ninguno de los dos había pedido y exactamente lo que los dos necesitaban. La herradura vieja siguió siendo la herradura vieja, con sus corrales de piedra y su naciente que nadie sabía que existía hasta que la necesitaron, con el naranjal que se estaba recuperando despacio, como se recuperan los árboles cuando alguien les pone las manos encima con paciencia, con el arroyo de las ánimas corriendo en su cauce limpio, terco y fiel, como había corrido todos los octubres que Leocadio lo conoció y todos los que iba a conocer sin él. Con el cuaderno de piel café en el estante de la cocina y el rebozo azul a su lado, que eran la voz y el principio de un hombre que no supo decir «te quiero», pero que pasó 30 años construyendo lugares donde el amor pudiera vivir sin necesitar palabras. Si esta historia le llegó al corazón, si alguna vez sintió que el amor de alguien llegó tarde o en silencio o envuelto en una forma que no supo reconocer hasta después, comparta este relato con alguien que también necesita escucharlo. Suscríbase a Cuentos del Viejo Campo si todavía no lo ha hecho y active la campanita para que ningún relato se le escape. Las historias que más duelen son las que más necesitamos contar.